Toma la palabra la primera ponente, Isabel Bombal. Bueno, en primer lugar, muy buenos días a todos. Mi nombre es Isabel Bombal, trabajo en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal, y estoy aquí porque soy la responsable de las políticas de innovación e investigación, entre otras cosas, del Ministerio en el ámbito agroalimentario. Lo primero que quiero hacer es agradecer tanto a FEVAL como al Gobierno de Extremadura la invitación a participar en estas jornadas, por dos motivos fundamentales. Uno, porque siempre es un placer tener un pretexto para venir a esta tierra maravillosa y recrearme la vista y el espíritu con imágenes tan hermosas como tres grullas surcando el cielo sobre los campos de arroz al venir para acá desde Mérida. Y por otro lado, porque creo que realmente hace muchísima falta divulgar y difundir oportunidades que existen para el ámbito de los regadíos en un país donde tenemos verdadera necesidad de fomentar nuevos regadíos y de mejorar los regadíos existentes, como ahora vamos a ver. En este primer bloque, que vamos a hablar de innovación, es un aspecto fundamental para mantener, por tanto, esa sostenibilidad económica, social y medioambiental. No podemos olvidar, como bien ha recalcado el consejero, que el sector agroalimentario es fundamental. Él ha hablado, lógicamente, de esta región, de la Comunidad Autónoma de Extremadura, pero yo simplemente dos datos esenciales, que son, en primer lugar, que el sector agrario, alimentario y pesquero supone alrededor del 8,4% del Producto Interior Bruto de España, y que la industria agroalimentaria española factura cada año alrededor de 88.000 millones de euros, de los cuales las exportaciones están alrededor del 25%. Y la industria agroalimentaria se nutre fundamentalmente de las producciones agrarias, y las producciones agrarias, si son rentables en gran medida, es gracias a los regadíos. Por tanto, el sector de los regadíos es un sector claramente estratégico para el ámbito en el que nosotros nos movemos, y por eso es necesario centrar todos nuestros esfuerzos en mejorarlos y en dotarles de oportunidades para que puedan seguir adelante con más éxito y con mayor rentabilidad cada año. Vamos a empezar, por tanto, hablando de la situación que tenemos en estos momentos. Muy brevemente, simplemente citar que además el ámbito de los regadíos es fundamental para España, puesto que, como vemos ahí, España tiene el 30% del total de la superficie regada de la Unión Europea, seguido de Italia con un 24% y ya mucho más lejos de Grecia. Pero además, si lo comparamos con el volumen de agua utilizada para regadíos al año en metros cúbicos, vemos que aunque tenemos el 30% de la superficie, sin embargo utilizamos el 42% del total del agua. Esto ustedes mucho mejor que yo lo saben que es debido a múltiples motivos. Por un lado, a falta de eficiencia, por otro lado también a los sistemas de riego, que es inevitable el utilizar en determinados tipos de riego mayor cantidad de agua que en otros. Estamos también seguidos de Italia con alrededor del 29%, es decir, Italia también está por encima con respecto al volumen de agua que utiliza, con respecto a la superficie regada, y ya en una visión muy rápida para centrar la situación de España en relación con la situación del resto de los riegos de la Unión Europea, si nos fijamos en los metros cúbicos utilizados por hectárea de superficie irrigada, vemos que estamos dentro del grupo, podríamos decir coloquialmente, de los gastones. Primero está Malta y después ya estamos Portugal y España como en el segundo lugar. Nosotros estamos en concreto en el tercer lugar. En definitiva, con todo esto lo que vemos es que efectivamente, como ha dicho también el consejero, los regadíos, entre otras cuestiones, están puestos en entredicho en muchos ámbitos, especialmente en el ámbito ecológico, por los distintos motivos de exceso de gasto de agua, exceso de gasto energético, por contaminación, etcétera, etcétera. Y es muy necesario el poder dar una justificación medioambiental correcta y adecuada para poder poner en marcha nuevos regadíos, tanto en Extremadura como en otras regiones de nuestro país donde sigue siendo necesario, para, sobre todo, si queremos conseguir fondos europeos para ayudar a esa financiación. Y por otro lado, esos nuevos regadíos, además de ser sostenibles medioambientalmente, deben ser sostenibles económicamente y deben tener una mayor competitividad. No podemos olvidar tampoco que estamos compitiendo en un mercado globalizado donde muchas veces los costes de las materias primas y de los insumos en otros lugares del mundo son muy inferiores a los costes de nuestros productos, de nuestros insumos y de nuestras materias primas. Y eso lo que hace es que partamos de una situación de desventaja.
Esa desventaja solamente la podemos cubrir de dos maneras. Por un lado, ofreciendo una calidad superior, con lo que significa la calidad de nuestras producciones a esos mercados, y por otro lado, siendo competitivos de otra manera, es decir, logrando quizá producir más con menos recursos o de una manera más eficaz o incluso más barata, no porque los insumos sean más baratos, sino porque podemos aplicar la tecnología para lograr sistemas de producción más eficaces. Y con respecto a los regadíos existentes, es fundamental recuperar la rentabilidad. Esa rentabilidad que se ha ido perdiendo con el paso del tiempo, precisamente por el aumento de los costes energéticos, entre otros motivos, y probablemente también por la pérdida de eficiencia de los sistemas que ya se van quedando obsoletos frente a sistemas que se van poniendo en marcha en los nuevos regadíos o en regadíos más modernos y que hacen que la comparación sea negativa para los regadíos más antiguos. Sin perder de vista que estos regadíos ya existentes, cualquier modificación que se haga, también tiene que cubrir una serie de aspectos ambientales, como se verá con mayor profundidad en el segundo bloque de esta jornada. En definitiva, y ahí simplemente una visión muy reducida, probablemente parcial, de algunos aspectos donde se puede innovar en agua y en agricultura y donde queda todavía mucho camino por hacer. En el ámbito de la gestión integrada de recursos hídricos, en el ámbito que vincula el nexo entre el agua y la energía, especialmente la reducción de la dependencia energética de los regadíos y el uso de energías alternativas, energías renovables que sustituyan total o parcialmente a la energía eléctrica, las nuevas tecnologías para incrementar la eficiencia del riego, aplicando distintas fórmulas como TICs, robótica, sensores remotos, etcétera. La biotecnología también, aplicado en este caso a las plantas para obtener nuevas variedades resistentes al estrés hídrico o que necesiten menos cantidad de agua y menos cantidad de insumos con carácter general para producir de una manera más eficaz. Todos los aspectos relacionados con el medio ambiente y los regadíos para asegurar el buen estado de las masas de agua y para hacer un uso sostenible y racional de los acuíferos y el aprovechamiento de recursos hídricos alternativos. Por tanto, ya tenemos claro que la innovación y la investigación son necesarios si queremos seguir regando, si queremos seguir teniendo negocios rentables y si queremos seguir respetando nuestro medio ambiente. Ahora bien, ¿qué grado de innovación existe en el ámbito agrario en nuestro país? Si vemos este mapa, podemos comprobar que existe una gran disparidad entre los distintos territorios o comunidades autónomas en cuanto al gasto en I+D agrario, de tal manera que tenemos algunas, como Madrid, como País Vasco o como Cataluña, que están a la cabeza y que tienen una intensidad de gasto bastante superior al segundo bloque que tendríamos como Castilla-León, Andalucía o Valencia, y después el bloque no de los más rezagados, pero sí de los inmediatamente más rezagados, entre los cuales se encuentra Extremadura, Galicia, Asturias, Aragón, Murcia. De manera que lo que podemos observar es que efectivamente existe todavía muchísima diferencia entre unos territorios y otros, no solamente en el ámbito público, sino también en el ámbito privado, en la capacidad de afrontar proyectos innovadores de las propias empresas, los propios agricultores y también, por supuesto, de los gobiernos. Y finalmente, para ver esta visión general y ya entrar en materia de cómo innovar, también vemos que la innovación empresarial en el ámbito agrario ha ido disminuyendo, muy influida por la crisis, puesto que, como todos ustedes saben por su propio trabajo, cuando existe un problema económico con carácter general que se mantiene durante el tiempo, hay que ir recortando de distintos departamentos y el departamento de I+D+I, desgraciadamente, es uno de los que primero sufren este recorte, porque al ser estratégicos se puede recortar sin ver una influencia negativa inmediata en el negocio, aunque después, por supuesto, la influencia negativa sí que se ponga de manifiesto a lo largo del tiempo. Y en el caso de las explotaciones, incluyendo las explotaciones agrícolas, es donde existe menor número de empresas innovadoras. En definitiva, tenemos una situación donde tenemos bastantes debilidades y amenazas en el sector agrario. Poco espíritu innovador, reducción del gasto en I+D+I desde que comienza la crisis económica, poca capacidad financiera del sector agrario para abordar proyectos innovadores que muchas veces requieren un esfuerzo significativo, fuertes disparidades territoriales, como hemos visto, por comunidades autónomas, insuficiente transferencia tecnológica y de conocimiento, porque hay muchas veces que se conocen
los medios para poner solución a los problemas desde el punto de vista tecnológico y no se transfieren al medio rural, y todo esto tiene como consecuencia la disminución de la competitividad y la pérdida de mercado a corto y medio plazo. Sin embargo, también tenemos oportunidades para aprovechar la tecnología y la innovación con carácter general, que no solamente tiene que ser tecnológica, la innovación también puede ser gerencial, puede ser comercial, puede ser organizativa, pero hoy nos vamos a centrar en la tecnológica, y la puesta en marcha de unos instrumentos, que es de lo que vamos a hablar muy brevemente, que son las Asociaciones Europeas por la Innovación, cuyas siglas en español son AEI y en inglés EIP, que por eso aparece así reflejado en el programa, especialmente las que se refieren a agricultura y agua. Podríamos hablar largamente de lo que son estas Asociaciones Europeas por la Innovación, solo diré, porque no tenemos tiempo para más, que son unos instrumentos que se han puesto en marcha en la Unión Europea para ayudar a innovar y a transferir esa tecnología ya existente en el ámbito de la ciencia a determinados sectores que son muy importantes desde el punto de vista de los ciudadanos y, por otro lado, que suponen oportunidades de negocio comerciales importantes. Y entre esos sectores se encuentra el sector agrario, de tal manera que existe una Asociación Europea por la Innovación destinada al sector agrario, que es de la que vamos a hablar en este momento. Su objetivo es precisamente conseguir aprovechar esa tecnología, acelerar la innovación en el medio rural para producir más con menos recursos de una manera más competitiva y más sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Y sirve para proyectos en el ámbito agrario, alimentario y en el ámbito forestal. Está recogida en el Reglamento de Desarrollo Rural, que es donde da las instrucciones para poder utilizarla, y básicamente su funcionamiento es el siguiente. Las ayudas, puesto que estamos hablando de dinero para ayudar a innovar en el medio agrario, las ayudas se van a conceder a unas figuras que se denominan grupos operativos. Un grupo operativo es un conjunto de actores idóneos para resolver un problema o aprovechar una oportunidad de mercado. En este caso, si estamos hablando del ámbito de regadíos, podría ser un agricultor con un centro tecnológico, con una universidad o una comunidad de regantes, con aquel que necesite o aquellos que necesite para ayudarle a solucionar su problema. Ahora vamos a ver ejemplos. Los grupos operativos, que son ese conjunto de personas, saben qué problema tienen, buscan cómo resolverlo diseñando un proyecto y para ejecutar ese proyecto reciben dinero de la medida de cooperación del Reglamento de Desarrollo Rural. Es muy importante que para recibir este dinero hay que comprometerse por escrito a divulgar los resultados para conseguir, dado que estamos utilizando fondos públicos europeos y nacionales, que los beneficios de la innovación lleguen a cuantas más personas mejor, de tal manera que si una comunidad de regantes pone en marcha de una manera exitosa un nuevo mecanismo o unos nuevos mecanismos de riego que sean, por ejemplo, más respetuosos con el medio ambiente, que ahorren energía, que ahorren agua, deberán establecer unos mecanismos para divulgar cómo han conseguido eso y que haya otras comunidades de regantes que, si quieren, puedan también ejecutarlo. Todo esto no hará falta contratar a una empresa de comunicación ni gastar grandes cantidades de dinero en ello, sino que se podrá hacer a través de un instrumento que se denomina Red EIP. A nivel de la Unión Europea será un instrumento informático de intercambio de información, y también instrumentos nacionales. Nosotros en España vamos a utilizar la Red Rural Nacional. En el caso de que, a pesar de que tengamos interés por realizar un proyecto de estas características, que sepamos que podemos dotarnos de fondos comunitarios y nacionales para hacerlo, y que sin embargo no sepamos cómo montar el proyecto porque no tenemos capacidad, porque nunca hemos organizado ni hemos tenido acceso a convocatorias de proyectos, porque somos una comunidad de regantes que nos hemos dedicado a nuestro trabajo y no a acceder a proyectos de innovación en ningún momento, existen ayudas al 100%, es decir, en vuestro caso a la comunidad de regantes o al agricultor no le costará nada de dinero para contratar a una persona que se denominará agente de innovación para hacer todo ese trabajo. Lo que tendrá que hacer el agricultor o la comunidad de regantes es contactar con este agente de innovación y decirle: tengo este problema, quiero solucionarlo, organízame un proyecto de innovación con el que yo pueda acceder a los fondos comunitarios. Y ese trabajo de consultoría del agente de innovación se pagará al 100% con fondos públicos. ¿Dónde y cómo vamos a poder solicitar este tipo de ayudas? Hay dos vías.
Una en el Programa Nacional de Desarrollo Rural y otra en el PDR, en vuestro caso de Extremadura, en el Programa de Desarrollo Rural Autonómico de Extremadura o de cualquier otra comunidad autónoma si estamos radicados en otra comunidad autónoma. En el caso del Programa Nacional, ¿cómo hemos establecido la frontera entre ambas modalidades, la nacional y las autonómicas? El Programa Nacional de Desarrollo Rural va a financiar grupos operativos supraautonómicos, es decir, conjunto de actores que sean de distintas comunidades autónomas. Y luego también proyectos que sean de interés general, es decir, si el grupo operativo tiene actores de Extremadura y de Castilla y León o requiere de los servicios de la Universidad de Córdoba para poder solventar su problema, porque son los mayores expertos en su ámbito, no habrá ningún problema porque podrá recurrir al programa nacional. Y el proyecto de interés general será un proyecto que le interese con carácter general a todo el sector de regadíos o a muchas comunidades de regantes, etcétera. Nosotros vamos a sacar convocatorias, por un lado, para grupos operativos, de tal manera que ese trabajo de pensar, los actores del grupo operativo, cómo solucionar su problema, se pagará al 100% íntegramente, es decir, los viajes, las dietas, las horas invertidas por los expertos y los profesionales que se dediquen a ello, la compra de material informático o el acceso a material, que puede a veces también costar dinero, de cuál es el estado del arte o qué soluciones se han dado en otros lugares del mundo. Por ejemplo, en Israel hablábamos ayer de posibilidades de intercambio de conocimiento con países punteros en el ámbito de regadíos. Todo eso se financiará al 100% con fondos públicos, por tanto no le costará nada al grupo operativo. Después, convocatorias para proyectos. Una vez que el grupo operativo haya solucionado de una manera teórica su proyecto y sepa, su problema y sepa cómo tiene que ejecutar su proyecto, para ejecutarlo habrá convocatorias de proyectos innovadores, de tal manera que ahí la intensidad de ayudas variará. Con respecto al coste directo del proyecto, en el caso de regadíos, puesto que depende de si estamos en el anexo 1 del tratado, en qué región estemos, pero en el caso de regadíos, probablemente, si es una inversión innovadora, podría llegar, en el caso de Extremadura, hasta el 70%. En otras comunidades autónomas hasta el 60% y en el caso de Canarias hasta el 90%. Y todas las labores de promoción y divulgación también se financiarían al 100%. Por tanto, al grupo operativo tampoco le costaría nada de dinero ese compromiso de divulgación obligatorio para recibir los fondos. Los beneficiarios serían los grupos operativos, de los que hemos hablado ya, y el presupuesto no tiene un presupuesto ni mínimo ni máximo, es decir, dependerá del proyecto que se quiera ejecutar. Hay proyectos muy sencillos y hay proyectos muy costosos. Es, por tanto, un mecanismo muy flexible, como vemos. Intenta dar respuesta a los problemas reales de la sociedad, a los problemas reales de los agricultores, para ser muy prácticos. El grupo operativo se constituye para dar respuesta a un problema y una vez que ejecuta el proyecto se disuelve. Evidentemente, esto no puede ser ni una financiación de estructuras a largo plazo, ni una financiación de sobrecostes de estructuras que sean deficitarias. Me explico. Hay que justificar muy bien el papel de cada actor en un grupo operativo, hay que justificar que es el actor idóneo para dar respuesta al problema que tenemos, es decir, no podemos contratar a cualquier grupo de investigación para que aproveche un becario y haga su trabajo de tesis doctoral, sino que hay que contratar realmente al centro tecnológico, al centro de investigación pública, a la agencia que sea o a la universidad, con el departamento concreto que sea, que lo sepa. Muchas gracias. Y finalmente, en el ámbito de la red rural, realizaremos acciones de dinamización, animación y divulgación para intentar poner en contacto a posibles miembros de grupos operativos en temas candentes, trascendentes, importantes para nuestro país, para que puedan fomentarse la creación de grupos operativos. Y en el caso de los PDRs, en este caso del de Extremadura, se hará lo mismo con el mecanismo que en el PDR quede estructurado como ellos quieran, pero solamente para grupos operativos autonómicos y proyectos desarrollados en el ámbito territorial de la comunidad autónoma. Ya para terminar vamos a ver dos ejemplos de grupos operativos. Este sería un ejemplo de grupo operativo interautonómico. El objetivo de nuestro proyecto puede ser conseguir un riego novedoso, nuevo, con un ahorro de agua con respecto a los regadíos existentes y que a su vez permita el control de plagas. ¿Cómo podemos realizar esto? Pues puede ser, por ejemplo, estableciendo sensores, tanto en suelo como en planta, sensores de condiciones ambientales que hagan
y de condiciones del estrés hídrico al que están sometida la planta, que hagan que los hidrantes se abran y se cierran en función del momento óptimo de lo que cada planta necesite, de tal manera que solamente estaríamos dotando a la planta de aquello que necesita sin gastar más de lo necesario y además para lograr la máxima competitividad y las máximas producciones, y a su vez con sensores de control de plagas, de tal manera que si esto lo completamos con vuelos de drones para que con fotointerpretación nos indiquen cuál es la situación de las plagas en cada momento, podamos incluso aportar los fitosanitarios necesarios a través del agua de riego en el momento en que tengamos la información precisa del momento de la plaga de la planta. Esto sería un ejemplo que sé que se está trabajando por separado en distintos ámbitos y que se podría llevar a cabo. ¿Quiénes serían los actores? Las mancomunidades de regantes que estuvieran interesadas. En este caso he puesto, por ejemplo, el CSIC, porque en el Aula Dei están trabajando en estas cuestiones. Las comunidades autónomas que estuvieran interesadas a través de sus servicios de detección y alerta de plagas, una empresa de fotointerpretación que se dedique a esta cuestión de los drones y el Ministerio también con todos sus servicios de detección de alerta y para coordinar los datos de todas las comunidades autónomas. Y otro ejemplo más sencillo, en el ámbito de un grupo operativo autonómico, por ejemplo, un proyecto que lo que pretenda sea hacer más rentable un regadío ya existente. ¿Cómo? Pues logrando reducción de costes energéticos. Para esto tendrían que trabajar conjuntamente la comunidad de regantes que tuviera la iniciativa y que quisiera abordarlo, la Escuela de Industriales con el departamento correspondiente de electrónica, de lo que sea, para conseguir hacer el análisis exhaustivo de la situación y, por ejemplo, la Agencia Extremeña de la Energía. Y el proyecto se podría concretar en varias cuestiones. Por un lado, en buenas prácticas de manejo para saber a qué horas, con qué sistemas regar para lograr un ahorro energético sustancial, hacer una sustitución total o parcial de equipos, utilizar energías alternativas en lugar de energía eléctrica. Todo ello en conjunto podríamos ver hasta qué punto es necesario modificar los sistemas existentes para lograr la rentabilidad que deseamos. Y podría haber también fabricantes de materiales en caso de que participaran para sustitución de equipos. Nada más, espero haber dado una visión muy general, es una iniciativa novedosa, compleja, pero creo que queda clara la visión de lo que pretendemos con estas ayudas en el nuevo periodo de programación de desarrollo rural y estoy a su disposición para las dudas que tengan. Gracias.